Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hilando Historias con Vero, y este capítulo es el número 7. A mí me gusta la numerología y el número 7 es mi número favorito, y es porque el número 7 simboliza plenitud. El número 6 es el hombre, pero el hombre solito, sin Dios. Pero el número 7 es la unión entre Dios y el hombre, que es como la coinonía perfecta. Por eso, este capítulo va a ser muy especial, ya que debido a que ustedes me han estado preguntando por correos y mensajes internos acerca de qué fue lo que pasó desde mi nacimiento hasta, digamos, mi adolescencia, cuáles fueron los hechos, qué fue lo que me marcó, cómo hice para superar ciertas cosas, he decidido contarlas. Entonces, a pesar de que puede ser el número 7 el número de plenitud, un número alegre, voy a contar cosas que son muy tristes y que me marcaron muchísimo, pero que gracias a esas cosas soy la persona que soy. Bueno, y yo sé que en el anterior video les dije que yo amo mucho a mi familia y que para mí es lo más importante. Así que quiero aclarar que las cosas que voy a contar no quitan el valor del amor y de lo que yo siento por cada uno de ellos. Simplemente son cosas que pasaron y que me marcaron. Lo primero que les quiero contar es que cuando yo nací, nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos paternos. La casa de mis abuelos paternos era una casa con demasiadas familias que vivían internamente. Bueno, yo empecé a crecer en el ambiente con ellos. Era una familia muy unida, se reunían muchísimo, pero al mismo tiempo, todos los fines de semana yo los veía tomar y tomar y tomar, pues hasta embriagarse. Entonces decían, no, es que somos muy alegres, y bueno, esa familia es muy alegre, y sí, era así. Pero también empecé a crecer dándome cuenta de que habían cosas que, aunque me decían que eran normales o que yo pensaba que eran normales porque era la cotidianidad del diario vivir con ellos, solamente cuando yo tuve más o menos 12, 13 años fui consciente de que en realidad no estaban bien. Hay cosas que son muy difíciles de decir y por eso me las he reservado muchísimo y no las he contado directamente a la gente. Solamente pocas personas muy cercanas las saben, y es que crecer en un ambiente como el que yo crecí, digamos que no fue el adecuado porque había mucho machismo, y el machismo no venía de parte de los hombres, venía de parte de las mujeres. Por ejemplo, yo sentía que era mejor ser un hombre que ser una mujer, porque las mujeres teníamos que hacer oficio, las mujeres teníamos que quedarnos calladas, teníamos que estar a un lado, portarnos de cierta forma, y ni siquiera teníamos de pronto la posibilidad de estudiar. Era muy difícil, es muy difícil para mí recordar muchas veces que me dijeron, es que así es, y es que así son las cosas, y mejor no hable, chito, y cállese. Y entonces empecé a crecer como en ese ambiente donde yo decía, no, pues esto es lo normal. Recuerdo aún mi mamá decirle a mi hermano que me ayudara en ciertas cosas porque él es mayor, y mi abuela enojarse porque los hombres no hacen esas cosas, los que hacen el oficio tienen que ser siempre las mujeres. Mi mamá mantenía muy ocupada trabajando porque el sustento diario pues no alcanzaba, entonces mi mamá y papá mantenían trabajando. Pero al crecer yo, digamos, en ese ambiente tan dominado por mujeres, pero que al mismo tiempo decían que había ciertos roles, pues yo sentía que no podía hablar. Crecí pensando que las cosas tenían que ser de determinadas formas, o que yo tenía que cumplir ciertos estándares para poder ser la mujer que tenía que ser ideal para la sociedad, cuando en realidad me di cuenta que no es así cuando empecé a crecer. Vi muchísimas injusticias y tenía que estar callada porque simplemente yo soy así y no se puede hablar, y nosotros vivíamos ahí. Veía muchas injusticias que aún le hacían a mi mamá, y mi mamá callada.
Y esto marcó muchísimo mi vida. La marcó porque yo sentía que tenía que hacer una cantidad de cosas para que la gente me quisiera, sentía que yo no hacía parte de la familia en la que yo crecí, sentía que no era amada, me sentía menos que los demás, teniendo todas las herramientas y todas las actitudes para lograr lo que yo quisiera. También siento que faltó muchísimo que me pudieran decir te quiero mucho, te amo, eres bonita, vale la pena, lo vas a lograr, porque casi nunca habían palabras de cariño o de aceptación, sino que siempre eran como palabras de burla, de reírse por los sueños o de reírse por las cosas que uno podía manifestar. Entonces, eso marcó muchísimo mi vida. Marcó mi vida el hecho de que tenía que simplemente quedarme callada. Tuve varios momentos donde tenía depresión y ansiedad siendo una niña, donde yo no entendía mis sentimientos y no entendía las cosas que estaba pensando, y al mismo tiempo tenía todos estos dones, todos estos talentos, todo esto que yo quería lograr, pero en mi casa sentía que no tenía ningún apoyo de mi familia, solamente pues sobre todo de mi papá. La relación con mi mamá era súper difícil porque las palabras eran muy cortantes y porque yo sentía que ella no me amaba. Y para uno como hijo sentir que su mamá o su papá no lo quiere es algo muy, muy difícil. Yo sentía que ella quería más a mi hermano y que sentía que quería más a mi hermanita aún más pequeña que lo que me quería a mí. Peleé muchísimas veces con Dios, diciéndole a Dios, ¿por qué me tuviste que dar la mamá que yo tengo si mi mamá no me quiere? Y era el hecho de que no tenían una conversación de sentarse conmigo y hablar y decirme qué te pasa, qué sientes, sino que simplemente era como, ay, no diga eso. Entonces recuerdo que en algún momento yo quise suicidarme, quise matarme. Recuerdo que me mandaron al psicólogo, que me mandaron al psiquiatra. Recuerdo las palabras del psicólogo con mi mamá, y mi mamá salimos de ahí y se enojó conmigo y como quien dice, ¿por qué me haces perder el tiempo? Y como que menospreciaba o no valoraba los sentimientos o lo que yo estaba queriendo como gritar a través de mis actitudes, y que todo el mundo lo veía, pero de pronto por parte de ella no lo veía. También quiero aclarar que para que un delito se cometa y para que una persona vaya a la cárcel, tiene que ser porque infrinja una ley. Y muchas veces las personas no se dan cuenta que están infringiendo leyes. Entonces hay cosas que son muy notorias, pero hay otras que simplemente, si no hay la ley de que no se puede robar, entonces la gente pudiera robar y no iría a la cárcel. Pero cuando hay una ley de que no se debe robar y la persona roba conscientemente, pues eso hace de que le hagan un juicio y de que la persona pueda ir a prisión. Por eso yo dije en el anterior video de que muchas veces no podemos juzgar a las personas cuando las personas creen que la forma en la que están actuando es la correcta, porque aún muchas veces sus familias los han enseñado de ciertas maneras. Siento que no hablar las cosas claras, siento que no darle palabras de amor a un hijo, que no decirle te amo, estás bonito, vas a salir adelante, también digamos que es una cosa que uno como padre puede realizar y que puede causar muchos vacíos. Yo crecí sintiéndome fea, siempre pensaba que era fea, pensaba que no valía la pena. Tenía una necesidad absurda de ser aceptada por la gente, de ser amada, de ser querida, y crecí sin una identidad clara. Entonces las palabras tienen muchísimo poder. Cuando tú le dices a un niño que está pequeño algo, el niño te va a creer, lo bueno o lo malo. Y no quiero victimizarme y no quiero darle más importancia o valor a las cosas que tienen, pero hay cosas que sí tienen valor. Los sentimientos de las personas tienen valor. El sentarse a hablar con una persona, el escuchar una opinión diferente, tiene muchísimo valor.
Y creo que esas fueron las cosas que a mí más me afectaron. También recuerdo ese pensamiento de que como si éramos niños o niñas, pues no podíamos como hablar muy duro o decir las cosas porque simplemente yo sentía que no me creían. Uno de los hechos que más fue marcado para mí, que fue desde el día que nací hasta los 14 años, que fueron todos esos años en los que yo lloraba muchísimo, en los que tenía problemas con el peso, en los que tenía momentos en los que cualquier cosa me irritaba y lloraba y no entendía mis sentimientos, fue como 15 días antes de terminarse diciembre, cuando yo iba a cumplir los 15 años, tenía 14. Estábamos en la casa de mis abuelos y todos estaban en la sala, como siempre, tomando, muy felices, alegres, y yo me fui un momento al patio trasero y en eso llegó un tío y él intentó cogerme a la fuerza para subirme al segundo piso para violarme. Gracias a Dios llegó la esposa de uno de mis tíos, que es una tía política, no de sangre, y ella lo detuvo, se le enfrentó y él también se le vino encima, y como era un hombre tan grande. Eso se formó un alboroto, vinieron todos de la sala. ¿Qué pasó? Y mi tía le dijo, es que él quería abusar de la niña. Y eso es un momento muy frustrante para una niña de 14 años. Yo me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y en eso vino también mi papá y yo dije lo que había pasado. Y las únicas personas que me creyeron fueron mi mamá y mi papá y esa tía que vio todo. De resto, la actitud de los demás no fue condescendiente, decir, ¿cómo así? ¿Por qué le hiciste eso? O vamos a ver qué le pasa a la niña, porque yo no paraba de llorar, sino ¿no será que es mentira? ¿Ella se lo inventó? ¿O no será que ella lo sedujo? Eso fue, una cosa es contarlo, pero eso es una cosa que te desgarra el alma porque vos sentís que no tenés a nadie. La actitud de mi papá, gracias a Dios, fue decir, nos vamos de esta casa. Así que el 6 de enero, después de yo haber cumplido los 15 años, nos fuimos de la casa de mis abuelos. Pero el tema no se volvió a hablar. Y simplemente yo era una persona que supuestamente era rebelde. Me acuerdo mi abuela decirle a mi mamá, mucho cuidado que esa niña va a quedar embarazada. Simplemente como que me desecharon porque yo no encajaba en lo que era lo que debía de ser dentro de la familia. Y gracias a que mi papá y mi mamá me creyeron, pero también sentí que necesitaba un respaldo aún mayor de haber separado y haber confrontado la situación, porque simplemente eso pasó, como pasaron muchas otras cosas, y simplemente era y seguir adelante. Entonces, cuando uno está pequeño y te dicen eso se debe hacer y eso no se debe hacer, quizás uno no confronta, pero cuando vas creciendo y te das cuenta de que no, es que así no son las cosas, ya te empiezas a rebeldizar. Entonces yo crecí con ese sentimiento de rebeldía, con ese sentimiento de frustración que se revolvía con el hecho de ser mujer, con el hecho de querer ser artista, que las artistas pues tampoco era que fuera algo agradable para ellos. Entonces me sentí incomprendida, que estaba en la familia equivocada, que no tenía absolutamente a nadie. Y yo creé un mundo aparte de ellos. Yo empecé a salir, empecé a andar la calle y empecé a tener amigos y empecé a crear comunidades con otras personas que no eran mi familia. Es decir, yo sentía que tenía dos familias o dos mundos paralelos. Una cosa era mi casa y otra cosa era salir a la calle y tener mis amigos, la gente que me aceptaba y que me quería, en ese tiempo. Por eso hay muchas cosas que mis papás aún, digamos, no saben que yo hice. Aún recuerdo cuando cumplí los 15 años, yo no quise ni siquiera una fiesta de vals y bailar con todos mis tíos, porque yo me sentía triste. Pero aún así se hizo una fiesta de 15 años, se hizo un asado, aún así. Y yo era la rebelde, y yo era la que, como así, pero ¿por qué es así esa muchacha? Pero ¿cómo se comporta de esa manera?
pero era de que yo sentía de que no había habido una reparación, y a esta altura de la vida, que tengo 35 años, siento que aún no ha habido una reparación y que aún yo no puedo quedarme esperando un perdón que nunca me van a pedir. Siento que ellos piensan que esa es la forma de actuar, esa es la manera en que los criaron a ellos, pero eso hace que creen seres humanos que no se sienten valorados, que no se sienten queridos, que buscan la aceptación. Mujeres como yo, que después de eso que tuve que vivir, que ha sido súper difícil, crecen buscando un hombre, un príncipe que la salve, un hombre que si tienen a ese hombre entonces van a ser felices, pensando que somos medias naranjas, sabiendo que somos las naranjas completas y que en realidad nosotros tenemos que ser felices con nosotros mismos, construimos nosotros mismos de la mano, obviamente, del Dios Todopoderoso, porque no podría ser egocéntrica, pero no buscando las cosas afuera, sino adentro, en la raíz. Eso también me produjo a mí no solamente depresión, quererme morir, ansiedad, sino también muchas otras cosas en las relaciones que tuve después, en los noviazgos, también en la forma en la que yo me comportaba ante una sociedad, porque venía llena de paradigmas. Entonces yo sentía que no podía ser amiga de ninguna persona que consumiera ningún tipo de droga, por ejemplo. Quitándole el valor a las personas, no dándole la oportunidad a las personas de conocerlas. Y todo eso que yo tuve que enfrentar, y luego el mundo en el que tuve que vivir después, me hizo me hizo ver que muchas de esas personas que andan consumiendo bazuco, de esos indigentes que andan con el bulto de basura, reciclaje encima, no están ahí en ese momento porque sí, sino que cada uno de ellos tiene una historia del por qué. ¿Por qué un niño prefiere estar en la calle que estar en su casa? Porque hay veces en la casa encuentran más violencia, encuentran más rechazo que en la calle. Y ver una sociedad tan desfragmentada, donde las personas se juzgan el uno al otro, donde no se pueden aceptar el uno al otro, pero peor, donde las personas mismas no se aceptan, porque es que hay una palabra en la Biblia que dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre, y es muy liberador poder sentarse uno y hablar y decir, es que las cosas son como son. Por eso hay que siempre hablar con la verdad, hay que adular y decirle a la gente, estás bonito, te ves bien, me gustan tus ojos, sin que sea una cosa porque estés coqueteando, sino porque es que hay que aclamar, hay que decir las cosas buenas más que las malas. Y creo que la verdad y que la vida de la gente se construye más sobre esas bases que sobre otras cosas, o querer aparentar una perfección, porque es que la perfección en realidad no existe. Aún puedo mirar hacia atrás y puedo ver, digamos, que muchos de los problemas que yo tenía en cuanto a la alimentación y en cuanto a lo que yo no me aceptaba y no me quería, era realmente por todo ese tipo de cosas que tuve que vivir. Tuve que encontrar otro lugar afuera de mi casa, porque sentía que adentro no lo podía encontrar. Y al mismo tiempo, Dios jugó un papel muy importante, porque te dicen, no, es que no puede mentir, pero mienten. Te dicen, no, es que no puede, decir mentiras, hablar mal de los demás, una cantidad de cosas, pero las mismas personas lo hacen. Entonces, no hay mayor cosa que enseña a un niño que el ejemplo. Por eso cuando los niños van creciendo rebeldes, tiene que ver una raíz del porqué, desde la crianza de sus padres, desde que ellos estaban muy pequeños, desde la forma. Y cuando yo hablaba de un ambiente adecuado para el crecimiento de un niño, tiene que ver con todo este tipo de cosas. Tiene que ver no solamente con tener un plato de comida o con ir a una escuela, sino cuál es el ambiente dentro del hogar. Porque eso es lo que le da a uno como ser humano una firmeza para poder crecer fuerte, para salir a un mundo donde te ofrece todo a la mano.
lo bueno, lo malo y lo feo, y que un niño pueda ser capaz de decir sí o que pueda ser capaz de decir no. Son esos valores. Y cuando nosotros aprendamos a decir las cosas como son, y cuando aprendamos a pedirnos perdón, y cuando aprendamos a aceptar lo que nosotros somos, ahí va a empezar un cambio. En una ocasión, Dios le dijo al profeta Eliseo, los profetas eran hombres a los cuales Dios les hablaba en el Antiguo Testamento y ellos iban y daban el mensaje al pueblo. No todos eran sensibles a la voz de Dios. El profeta Eliseo estaba en su casa y Dios le dijo: levántate, Eliseo, ve a la casa del alfarero y míralo, y ahí yo te hablaré. El profeta Eliseo se levantó, fue a la casa del alfarero, y el alfarero estaba en el torno trabajando y trabajando, realizando una vasija. De un momento a otro, ya llevaba un tiempo trabajando sobre ese barro, se echó a perder esa vasija. Y el profeta se quedó mirándolo como tanto tiempo que duró ahí dándole, escogiendo el material. Bueno, era un proceso y se le dañó la vasija. Eso me puede notar dos cosas. Primero, que el alfarero no cogió ese barro que estaba destruido y lo botó, sino que cogió ese barro y volvió a comenzar. Estaba realizando una vasija como esta. Dios nos hace como vasijas como estas, perfectas, con tiempo, con trabajo, con diseño, con forma, con propósito, y nos coloca en esta tierra. Lastimosamente, en el tiempo puede ocurrir lo siguiente.